Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 103 de nuestro curso de precálculo. En la lección anterior estábamos viendo cómo evaluar funciones trigonométricas. Y recuerde que las funciones trigonométricas son las mismas funciones circulares, lo único que aplicadas a ángulos medidos en grados. Entonces, ¿cómo se evaluaba una función trigonométrica? Pues usted tomaba esa medida del ángulo en grados y la transformaba en unas medidas que se llaman radianes, que no eran otra cosa que un número real, que se podía usar como medida del ángulo que yo les doy en grados, ¿verdad? Claro, eso lo explicamos con lujo de detalles allá. Y entonces buscaba la función circular que le correspondía a ese número real, y entonces el valor que le correspondía a ese número real de esa misma función era el valor que se le asignaba a esa misma función, pero trigonométrica, del ángulo medido en grados, ¿ok? Pues mire lo que dice esta información. Dice, se han desarrollado tablas y calculadoras. Tablas eran las que yo usaba cuando estudiaba. Calculadoras son las que usamos ahora para yo enseñarles y para ustedes estudiar, que nos permiten hallar el valor de funciones trigonométricas de ángulos medidos en grados sin necesidad de cambiar esas medidas de grados a radianes. ¿Okay? Así que ese paso de yo cambiar la medida del ángulo en grados a radianes me lo elimina ese proceso que se ha descubierto, ¿verdad? Que se ha desarrollado. Bien, fíjense en esta otra información. Asimismo, las tablas y fórmulas relacionadas a las funciones circulares se pueden describir para convertirlas en funciones trigonométricas. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Miren, primeramente, mira esta tabla que dice tabla de ángulos cuadrantales. Recuerda que nosotros teníamos una tabla de números cuadrantales, que eran unos números T, que yo identificaba aquí con una T, ¿verdad? Que daba la casualidad que su punto trigonométrico, fíjense que en las funciones circulares nosotros llamamos puntos trigonométricos, ahora estamos estudiando las funciones trigonométricas, cuyos puntos trigonométricos estaban localizados sobre algunos de los ejes de coordenadas, sobre el eje positivo de la X, el eje positivo de la Y, el eje negativo de la X o el eje negativo de la Y. Y que eran aquellos que decían 0, 2pi, negativo 2pi, ¿verdad? Pi medios, negativo 3pi medios. Pi, negativo pi. 3 pi medios y negativo pi medios, ¿se acuerdan? Y aquí teníamos los valores de las 6 funciones circulares para aquellos números que eran cuadrantales, cuyos puntos trigonométricos estaban sobre algunos de los ejes de coordenadas, ¿verdad? Pues ahora fíjense que yo no tengo aquí unos números T, sino unos ángulos de medida z grados. 0 grados, 360 grados, negativo 360 grados, 90 grados, negativo 270 grados, 180 grados, negativo 180 grados, 270 grados, negativo 90 grados. Que da la casualidad que son las medidas en ángulos que corresponden a los números reales que estaban ahí, considerados como radianes, ¿verdad? El equivalente en grados. Yo los cambio, los números que tenemos aquí en la tabla de números cuadrantales a grados. Salían eso, el de 0 correspondía a 0 grados, el de 2pi correspondía a 360 grados, el negativo 2pi corresponde a negativo 360 grados, el de 180 corresponde a pi, el de negativo 270 corresponde a negativo 3 pi medios, etc. ¿Okay? Bien, entonces fíjense que aquí yo pongo los valores de las 6 funciones trigonométricas ahora, porque están aplicándose a ángulos medidos en grados, de esos ángulos cuadrantales, ¿verdad? Y fíjense que son exactamente los mismos valores que los valores de las funciones circulares de los números, ¿verdad?, cuadrantales que aparecen aquí, ¿verdad? Y entonces, y la razón es esta, que todos los valores, las tablas y las fórmulas relacionadas a las funciones circulares que conocíamos antes ahora son aplicables a las funciones trigonométricas. Así que por eso es que no he puesto aquí el resto de los valores, porque hay un ejercicio en los problemas de práctica que tenemos para esta sección que le dice complete la tabla de números de ángulos cuadrantales, y lo que tienen que hacer es copiar los mismos valores que aparecen en la tabla de números cuadrantales en los espacios correspondientes aquí, ¿ok? Son los mismos. Fíjense en este otro comentario, dice la tabla de signos para las funciones trigonométricas. Recuerden que no hay una tabla de signos, sino que había unas siglas que decían all, cent, tan, co, ¿se acuerdan? Que era la forma de usted recordar cuáles eran las funciones circulares que eran positivas en los distintos cuadrantes. En el primero all, en el segundo sen y la cosecante, que es su recíproca. En el tercero tan, la tangente y su recíproca, que es la cotangente. Y en el cuarto cuadrante el coseno y su recíproca, que es la secante. Esas eran las funciones circulares, los signos más bien de las funciones circulares en los distintos cuadrantes. Y eso lo que quería decir es que si un punto trigonométrico caía en el cuadrante 2, pues sus funciones circulares, el seno y la cosecante eran las que eran positivas, las demás eran negativas, etc. ¿verdad? Bien.
Pues ahora, ¿verdad? Si usted tiene un ángulo que es del cuadrante 1, eso quiere decir que cuyos lados terminales se coinciden, se localizan en el cuadrante 1, todas, all, porque son los del cuadrante 1, las funciones trigonométricas que le corresponden a ese ángulo, cuyo lado terminal está en el cuadrante 1, son positivas. Si es un ángulo que está en el cuadrante 2, o sea, que el lado terminal está en el cuadrante 2, entonces el seno y la cosecante, que son las funciones recíprocas de la otra, son las que son positivas. Si un ángulo está en el cuadrante 3, queriendo decir que el lado terminal cae en el cuadrante 2, entonces en el cuadrante 3, entonces la tangente y la cotangente, que eran las funciones circulares positivas cuando eran números reales, van a ser positivas también cuando se las apliquemos a ángulos medidos en grado. Si cae en el cuadrante 4, el lado terminal, o sea que es un ángulo del cuadrante 4, entonces el coseno y la secante son las que son positivas, las demás son negativas, etc. Bien, la tabla pequeña, recuerden que teníamos también una tabla pequeña cuando estudiamos las funciones circulares, ¿verdad que sí? Era la misma tabla, lo único que tenemos una t porque eran números reales t. Ahora tenemos aquí una z porque son aplicadas las funciones seno, coseno y tangente como funciones trigonométricas a ángulos medidos en grado. Y entonces aquí teníamos unos números reales que eran pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, ¿se acuerdan? Y ahora tenemos 30 grados, 45 grados y 60 grados. ¿Por qué son esos ahora? Porque si usted da a unos ejemplos que hicimos, ¿verdad?, de cómo transformar de grados a radianes y radianos a grados, veremos que 30 grados correspondían a pi sobre 6 radianes, el número que estaba ahí antes, pi sobre 6. 60 grados corresponden a pi sobre 3 radianes, que era el número que teníamos ahí antes. Y hay un ejercicio de práctica que dice que busque el equivalente de 45 grados de radianes, y pi sobre 4, el número que estaba ahí antes, ¿ven? Por eso es que aquí en vez de pi sobre 6 aparece 30 grados, en vez de pi sobre 4 aparece 45 grados, y en vez de pi sobre 3 aparece 60 grados. Los valores de las funciones seno, coseno y tangente, que eran los que daban en la tabla pequeña, y son también los que se dan ahora en la tabla pequeña para casos de funciones trigonométricas, tienen exactamente los mismos valores. O sea, si usted va allí y verá que el seno de pi sobre 6 era un medio, la tangente de pi sobre 4 era 1, el coseno de pi sobre 3 era un medio, etc. ¿Okay? Bien, bueno, pues así que tenemos esa otra cosa parecida, ¿verdad?, entre funciones circulares y funciones trigonométricas. Las fórmulas para determinar el ángulo de referencia. Recuerden que teníamos también unas fórmulas de reducción para determinar el número de referencia, ¿verdad? Pues, ¿qué era eso de número de referencia? Que si usted tenía que buscar una función circular de un número cuyo punto trigonométrico estaba o en el cuadrante 2, o en el cuadrante 3, o en el cuadrante 4, usted buscaba el valor de esa misma función circular para un número llamado de referencia, que era del cuadrante 1. Y entonces el valor absoluto de esa función del número que usted estaba interesado era el mismo valor de la función circular de ese número de referencia. Y entonces, pues, usted decidía que era el signo de la función, del valor de la función de ese número que yo le daba, dependiendo de qué cuadrante estaba, ¿verdad? Si era positivo, el mismo que el del cuadrante 1, que es el del número de referencia, o si era negativo, el valor de la función circular del número de referencia, que era un número del cuadrante 1. Y entonces, usted decía, bueno, si el punto trigonométrico que corresponde al número t estaba en el cuadrante 2, el número de referencia t sub r, se buscaba pi menos t, menos ese número cuyo punto trigonométrico estaba en el cuadrante 2. ¿Vale? Ahora fíjese que si usted tiene un ángulo de medida z que cae en el cuadrante 2 en el sentido de que el lado terminal esté en el cuadrante 2, el ángulo de referencia va a ser 180 grados, no pi, sino 180 grados, que es el equivalente en grados a pi radianes, menos el t, menos el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2. Para el cuadrante 3, el ángulo de referencia es z menos 180, en el caso de que fuera un número real cuyo punto trigonométrico estaba en el cuadrante 3, el número de referencia era el número ese cuyo punto trigonométrico estaba en el cuadrante 3 menos pi, donde pi, fíjense que es el equivalente en radianes a 180 grados. Y si el ángulo está en el cuadrante 4, que yo sé que el lado terminal de ese ángulo de medida z está en el cuadrante 4, el número de referencia de él se busca restando 360 grados menos la medida de ese ángulo que está en el cuadrante 4. Muy parecida a la fórmula, ¿verdad?, de reducción que teníamos para números cuyo punto trigonométrico estaba en el cuadrante 4. El número de referencia t sub r era 2pi, que es el equivalente en radianes a 360 grados, menos t, el número cuyo punto trigonométrico estaba en el cuadrante 4. Fíjense que también hay funciones. Bien. Entonces, otra cosa que dice aquí, que todas las propiedades e identidades que poseen las funciones circulares son compartidas por las funciones trigonométricas. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, la función circular seno es el recíproco de la función circular cosecante.
Pues ahora también la función trigonométrica seno va a ser la recíproca de la función trigonométrica cosecante. Que la tangente circular es la división del seno circular entre el coseno circular, y ahora la tangente trigonométrica va a ser igual a la división del seno trigonométrico entre el coseno trigonométrico. Las mismas identidades de antes, ¿verdad? Las mismas identidades fundamentales. Las mismas fórmulas. Si usted va a buscar el seno, no de la suma de dos números, sino de la suma de dos ángulos, es la misma fórmula del seno de la suma de dos números. Seno del primero, ahora seno del primer ángulo, por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo ángulo, etcétera. ¿Ven? Las mismas fórmulas. ¿Y qué propiedades? Bueno, que el seno circular era impar. O sea que yo busco el seno de negativo un número, es el negativo del seno de ese número. Que el coseno era par. Si yo busco el coseno del negativo de un número, era el coseno de ese número sin el signo. Pues ahora es lo mismo. Si yo quiero buscar la tangente del negativo de un ángulo, es el negativo de la tangente de ese ángulo, porque la tangente es impar. Si quiero buscar el coseno del negativo de un ángulo medido en grados, es lo mismo que el coseno de la medida de ese grado sin el signo, ni al frente ni al lado de la medida en grados, ¿verdad? Porque el coseno, igual que el coseno circular, el coseno trigonométrico, es par. Se puede olvidar de ese signo negativo del número o de la medida del ángulo en grados, ¿verdad? Bien, pues eso también. ¿Okay? Vamos a repasar aquí un poquito más en detalle más tardecito las funciones ahora trigonométricas inversas, y verá que comparten las mismas propiedades que tenían las funciones circulares inversas. ¿Ok? Bien, otra propiedad que tenían las funciones circulares, que eran periódicas. La función seno, coseno, secante y cosecante tenían periodos pi. Ahora las funciones trigonométricas seno, coseno, secante y cosecante tenían periodo 360 grados, que es el equivalente en grados de 2pi radianes. La tangente y la cotangente tenían periodo pi. Pues ahora las funciones trigonométricas, tangente y cotangente, tenían periodo 180 grados, que es donde 180 grados es el equivalente en grados de pi radianes, ¿verdad? Etcétera. Pues ya usted ve que todo, por eso siempre yo le insistía cuando estábamos estudiando las funciones circulares y les hablaba de las funciones trigonométricas, decía, el parecido entre las funciones circulares y las funciones trigonométricas es increíble, enorme, muy parecido. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar a ver ejemplos de aplicación de estos comentarios. Y en el primer ejemplo nos va a pedir que evaluemos el valor de ciertas funciones trigonométricas de ángulos medidos en grados, ¿verdad? Y el primer ejemplo que nos piden es que busquemos la cotangente de 31 grados. ¿Cómo yo sé que es una función trigonométrica y una función circular? Porque es cotangente. Porque fíjense que se la estoy aplicando a una medida en grados de algún ángulo. ¿Ves? Si yo no hubiese tenido ese símbolo de grado, pues es una función circular. Estaba buscando la cotangente del número real 31. Ahora estoy buscando la cotangente del ángulo que mide 31 grados. ¿Ves? Así que esa es una función trigonométrica, porque no solo estoy aplicando al número real, sino a la medida de un ángulo que está dada en grados. ¿Cómo lo hacemos antes? Como lo repasamos al principio de esta lección, ¿verdad? Cambiamos ese 31 grados a radianes, cogiendo el número de grados, que es 31, y multiplicándolo por pi sobre 180. Y entonces eso se convierte en un número real, que le llamamos que era la medida de radianes, ¿verdad? Y buscamos la cotangente de ese número real, ¿verdad? Y entonces lo que valía la cotangente de ese número real era la cotangente de ese ángulo medido en grados. Pero ahora no tenemos que hacer eso. Ahora yo no tengo que cambiar esos 31 grados a radianes, sino puedo buscar directamente el valor de la función cotangente de 31 grados. Y será aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque voy a usar la calculadora. En la calculadora, recuerda que habían, ya borré la información, en tablas y calculadoras que dan los valores de las funciones trigonométricas de ángulos medidos en grados directamente, sin tener que cambiar a radianes. Pues miren, la encendemos, ¿verdad?
como ahora estamos buscando funciones trigonométricas de ángulos medidos en grados, nos tenemos que asegurar que una vez la aprendamos está en degree. Y da la casualidad que siempre que se prende una calculadora está en degree, ¿ok? Está en degree. A no ser que usted haya dejado algo en radianes. Algunas veces cuando la apague y la prende mantiene radianes. Asegúrese de mirarse bien si es degree o radianes. Si es buscar una función circular de un número real, tiene que asegurarse que esté en radianes. Habría que cambiar esos degrees a rad dándole la tarjeta aquella de DRG, ¿se acuerdan? Hasta que apareciera rad. Pero estamos en funciones trigonométricas, los números que vamos a meter son medidas de ángulos en grados, en degree. Ya aparece en degree, no hay que cambiar nada, ¿ok? No hay que cambiar los radianes, se deja en degree. Ajá. Entonces, como son 31 grados, ponemos 31. Ya la máquina entiende que son 31 degree. 31 degree. 31 grados. Y como es la cotangente, y la cotangente no aparece una tecla en nuestra calculadora para determinarla, aplicamos la propiedad esa que dice que las identidades funcionan para funciones trigonométricas igual que para funciones circulares. Recuerde que la función cotangente circular y la función tangente circular eran el recíproco una de la otra, ¿verdad que sí? Pues también la función trigonométrica cotangente y la función trigonométrica tangente son el recíproco una de la otra. Por lo tanto, si yo quiero buscar la cotangente de 31 grados, puedo buscar la tangente de 31 grados y luego darle el recíproco, porque el recíproco del valor de la cotangente de la tangente de 31 grados, que es la que me va a dar la calculadora, será el valor de la cotangente de 31 grados, que es la que yo pido. Bien, pues ya tenemos 31 grados en degree, le damos a la tecla que dice tangente y nos va a dar la tangente que dice .60086, así que a 4 lugares decimales, que es cuando estamos dándola, sería .6009, porque después del 8 viene un 6, se aumenta del 8 al 9. Y entonces para yo buscar el valor de la cotangente, como es el de la tangente, le voy a dar la tecla que dice recíproca, 1 sobre x, ¿se acuerdan? Y al buscar el recíproco de eso nos dice 1 punto, a 4 lugares decimales, 6643, porque viene un 2 y un 7, el 2 aumenta a 3 porque el que viene después es más de 5, que es el 7. Así que el valor de la cotangente de 31 grados es 1.6643 aproximadamente, porque recuerde que la calculadora da los valores aproximados, ¿okay? Bien, fíjense en este segundo ejemplo que nos piden la secante de 79 grados con 26 minutos. 26 minutos. Recuerda que en geometría estudiamos que los grados subdividían cada uno de ellos en 60 partes iguales que se llaman minutos. Y esos minutos, de hecho, se subdividen en 60 partes más que se llaman segundos. Y a pesar de que son minutos y segundos, no tiene que ver nada con los minutos y segundos que se usan como medida de tiempo, ¿verdad? Lo único que como son 60 partes de un grado y son 60 partes de una hora, que se llaman 60 minutos, pues a las 60 partes del grado se le llaman 60 minutos, ¿se acuerdan? Etcétera. Bueno, pues fíjense, yo estoy pidiendo la secante de eso, secante de ese número, ¿okay? De ese ángulo medido en grado. Y claro, que aparentemente tiene un poquito más del siguiente grado, que son 26 minutos del siguiente grado, ¿verdad? Bueno, hay calculadoras que incluyen poner grados, minutos y hasta segundos, pero nuestra calculadora no hace eso. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar esos 26 minutos a grados. Y eso yo busco esa equivalencia dividiendo 26 entre 60, ¿ok? 26 entre los 60 minutos que tiene el siguiente grado después de 79 grados que ya tenemos completos. Y eso nos da la parte de ese siguiente grado y se lo añadimos los 79 grados, ¿verdad que sí? Así que esto será aproximadamente igual a la secante de 72 punto cuánto. Pues vamos a dividir, ¿verdad? Ahora cuando lo prendamos no importa si es en degree o está en radianes. Lo importante es cuando vayamos a buscar la secante, ahí sí que tenemos que asegurarnos que en este caso esté en degree, porque estamos buscando 72 punto algo grados, ¿ok? Dividimos 26 entre 60, ¿verdad? Y nos da punto 4 y de ahí para adelante 3. Así que punto 4 y a 4 lugares decimales 4 y 3 más. Así que 72.433 grados, ¿ok? Y yo quiero buscar la secante, pues tampoco la secante me aparece en la calculadora, pero me aparece el coseno, que es el recíproco de la secante, ¿verdad? Pues yo busco el coseno de esto, y una vez tengamos el coseno de eso, para buscar la secante es el recíproco del valor de ese coseno. Porque recuerden que el recíproco del coseno es lo que es la secante. Bien, pues vamos a ver. Tenemos 72.4
333. Grados, aquí no hay que meter grados, ¿verdad? Aquí lo tenemos que tener escrito. Aquí no es que tenemos que tener escrito. Pero fíjense que dice, da caso de que dice 72.4333 y arriba dice degree, grados, ¿verdad? Le damos, como es en la secante, repetimos a la recíproca, que es el coseno, ¿verdad? Y dice que es .3018, porque después del 8 viene un 1, se queda en 8. Y como ese es el coseno, para buscar la secante, le damos a la tecla que dice recíproca, 1 sobre x, ¿verdad? Y dice 3.3133. 3 puntos, eso es una aproximación. 3.133. Porque dice 3.2, pero después del 2 viene un 7, así que el 2 se aumenta a 3. A redondearlo, ¿ok? Así que sería el valor aproximado de la secante de 79 grados con 26 minutos. Fíjense en este otro que dice el seno de 247.5 grados. Fíjense que ya aquí nos dan los grados en forma decimal, ¿verdad? O sea que no nos dan grados y minutos, sino que ya nos dan los minutos cambiados a grados, ¿verdad? O sea que esto sería en todo caso 247, y como esto es medio grado y la mitad de 60 es 30, pues, y 30 minutos. Pero ya está cambiado a decimal. Y lo tenemos que cambiar a decimal, porque recuerden que nuestra calculadora no acepta grados y minutos. Hay otras que los aceptan, ¿ok? Bien, vamos a ver. Así es que para eso, yo, una vez encienda nuestra calculadora, nosotros tenemos que estar en degrees, porque fíjense que es una medida de una función trigonométrica de un ángulo que está medido en grados, así que tenemos que asegurar que está en degrees, el modo de degrees de la calculadora. Vamos a aprenderla. Bueno, da la casualidad que cuando yo le di, está aprendida, le di clear, se mantiene en degrees. Así que pongo 247.5, y esos son grados, porque lo coge como 247.5 degrees, ¿lo ve ahí? No sé si lo ve. Y entonces, como es el seno, y la tecla de seno aparece, pues le damos al seno. Y dice que es negativo .9239, porque es 9238, y después del 8 viene un 7 que es más 5, así que ese 8 en el cuarto lugar decimal se aumenta a 9. Negativo .9239. Negativo, es una aproximación, ¿no? Negativo .92, ¿qué más dimos? 39, exacto. Así que ese es el valor del seno de 207.5 grados. Fíjense que nos dio negativo. Y usted dirá, bueno, pues eso quiere decir que ese ángulo está en un cuadrante que no es ni el primero ni el segundo. Porque en el primero y en el segundo, recuerda que la función seno es positiva. Y efectivamente, fíjense que 247 grados es más de 180 grados, que es hasta donde llega, ¿verdad? El segundo cuadrante, según el diagrama que hicimos para los ángulos cuadrantales, pero menos de 270 grados, que es donde termina el tercer cuadrante, ¿verdad? Así que fíjense que ese ángulo es del tercer cuadrante, ¿verdad? Y en el tercer cuadrante el seno es negativo, así que efectivamente nos salió negativo, ¿se fija? Bien, vamos a ver este otro. Número 4. Que dice el coseno de 1059 grados, ¿ok? Coseno de 1059 grados. Perdón, de negativo 1059 grados. Bueno, pues, ¿cómo buscamos el coseno de negativo 1059 grados? Bueno, pues, prendemos la calculadora, nos aseguramos que está en degree, como lo está, al prenderla, ¿verdad? Le ponemos 1059, lo cambiamos a negativo, dando la tecla más menos, y me dice negativo 1059 grados, y entonces le damos a la tecla de coseno que aparece aquí, ¿verdad? Y el coseno está la tecla aquí, está en degrees, le damos y dice .93358, así que serían .93336, porque el 5 aumenta por una unidad, porque lo que viene después del ese 5 en la cuarta posición es 8, que es más de 5. .9336 aproximadamente, ¿verdad? .9336. Fíjense que da positivo, así que eso quiere decir que ese ángulo negativo de un 59 tiene que caer o en el primer cuadrante donde todas las funciones son positivas, o en el cuarto cuadrante donde el coseno y además de la secante, que es su recíproca, son positivos, ¿verdad? Vamos a ver este quinto ejemplo, que dice la
cosecante de negativo también (183 grados, 21 minutos y 33 segundos. ¿Okay? Es decir, que tiene grados, minutos y segundos. Bueno, pues empezamos, recuerda, cuando cambiamos esto a decimal en geometría, empezamos cambiando los segundos a minutos para ver a cuántos minutos correspondían esos 33 segundos, ¿verdad? Y se lo añadimos al número de minutos. Bueno, pues vamos a ver, tendríamos que dividir 33, que son los segundos del siguiente minuto, que tenemos entre 60 segundos que hay en el siguiente minuto, ¿verdad? Entre 60, y eso nos da, mira, exactamente a dos lugares decimales, .55. Así que esto sería aproximadamente igual a la cosecante de negativo 183 grados, 21.55 minutos, porque los 33 segundos cambiados a minutos, dividiendo 33 entre 60, nos da .55 exactamente, ¿verdad? Y ahora yo tengo que cambiar esos 21.55 minutos a decimal para ver qué parte del siguiente grado corresponde a esos 21.55 minutos, ¿verdad? Y dividimos, claro, entonces 21.55 entre 60. 21.55 entre 60, y eso nos da .3591 y un 6. Así que el 1 en el cuarto lugar decimal se aumenta a 2. Así que esto sería entonces la cosecante aproximadamente igual a la cosecante de negativo 183.3592, y esto sería grados, ¿ok? Porque ya cambiamos esos minutos que tienen del siguiente grado a grados completos, ¿verdad? Y ahora hay que buscar la cosecante de eso, ¿verdad? Pero la calculadora no me da la cosecante, pero me da el seno, que es el recíproco de la cosecante, ¿se acuerdan? Y como las funciones trigonométricas y las circulares se comportan igualito, pues la cosecante trigonométrica, lo que estamos explicando solo a grado, tiene esa propiedad, la cosecante circular, que es el recíproco de la función circular seno. Pues ahora esto será el recíproco de la función trigonométrica seno, ¿verdad? Así que ponemos la cantidad negativo 183.3592. 183.3592. La cambiamos a negativo, de positivo a negativo con esta tecla, ¿verdad? Tenemos negativo 183.3592. Y le damos no a la cosecante, porque esa tecla no aparece, sino al seno, que aparece aquí, ¿verdad? Todo el tiempo asegurándonos que estamos en degree, ¿sabes? Le damos el seno y nos da .058595, así que el 9 aumenta a 0, o sea, aumenta a 10, y hace que sería .5860. Pero eso no lo vamos a escribir, sino que entonces a eso, que es el seno de ese ángulo negativo 183.3592 grados, le damos el recíproco, la tecla 1 sobre X, para que nos dé la cosecante, ¿verdad? Y dice que es 17.06615, así que el 1 aumenta a 2, porque lo sigue 5 y después aparece, y además el 1 es impar. Así que esto es aproximadamente igual a 17.066 ¿okay? Y tendríamos la cosecante aproximada de negativo 183 grados con 21 minutos y 33 segundos. ¿Okay? Bien, ahí tenemos eso. Ejemplo, ¿verdad? Donde fíjense que hemos utilizado a las tablas, a las calculadoras, ¿verdad? Aplicando la regla aquella que dice que no hay que cambiar a radianes, porque ya la calculadora da las medidas de las funciones trigonométricas de ángulos medidos en grados directamente. ¿Okay? Bueno, pues el segundo ejemplo, ¿verdad? Este fue el primero, ay caramba. Pues después vamos a poner ejemplos adicionales. En el segundo ejemplo vamos a buscar valores exactos de funciones trigonométricas. ¿Okay? Así que van a tener que ser ángulos cuyos equivalentes a radianes, que no lo vamos a cambiar a radianes, corresponden a números, aquellos especiales, pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3, ¿verdad? Que aparecen en la tabla, números especiales, pero que ahora son 30, 45 y 60. No, ahora no van a ser de aquellos números, pero
aplicando o los números de referencia o las propiedades de paro impar o las propiedades de periodicidad. Pero eso lo vemos ya en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Atentos.